El mundo en llamas. Entre 1914 y 1918, un conflicto global que involucró a más de 30 países, movilizó unos 70 millones de soldados y supuso el paso definitivo de las guerras tradicionales a la guerra industrial moderna, caracterizada por la producción en masa, la movilización total de la economía y la participación de la población civil. Las causas principales: rivalidad imperialista. La carrera por colonias en África y Asia desató tensiones económicas y territoriales entre potencias como el Reino Unido y el Imperio Alemán. Alemania impuso la política de Weltpolitik para expandir su influencia global, lo que generó conflictos diplomáticos como las crisis marroquíes entre 1905 y 1911. Estas rivalidades también afectaron a rutas comerciales clave y al control de recursos estratégicos como el petróleo y el caucho. Disputas territoriales. En los Balcanes, el declive del Imperio Otomano regresó un vacío de poder. El panesvalismo, apoyado por Rusia, chocaba con los intereses del Imperio Austrohúngaro. Serbia aspiraba a crear una Gran Serbia, lo que aumentaba la tensión regional. Por otro lado, Francia mantenía un fuerte sentimiento revanchista por la pérdida de Alsacia y Lorena tras la guerra franco-prusiana. Sistema de alianzas. El sistema creado por Otto von Bismarck buscaba aislar a Francia, pero tras su caída se rigidizó en dos bloques: la Triple Entente y la Triple Alianza. Estos pactos incluían compromisos militares automáticos, lo que convirtió una crisis local en una guerra mundial en pocas semanas. La paz armada. Entre 1871 y 1914, Europa vivió una intensa carrera armamentística. Alemania y el Reino Unido compitieron por el dominio naval. Acorazados. Tipo Death Note. Se implantó el servicio militar obligatorio en muchos países, y los planes militares, como el Plan Schlieffen, eran tan rígidos que dificultaban las soluciones El diplomáticas. detonante, Sarajevo y la chispa que encendió el mundo. El 28 de junio de 1914 asesinan al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. El asesino se conoce como Gabriel Princip y se sabe que era un miembro de la organización nacionalista Mano Negra. Esto hizo que desencadenara la crisis. El ultimátum a Serbia. El Imperio Austrohúngaro exigió condiciones extremadamente duras, incluyendo la intervención en territorio serbio, lo que Serbia rechazó parcialmente. La reacción en cadena. Entre julio y agosto de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia después de que estos rechazaran su ultimátum. Rusia movilizó las tropas ya que tenía similitudes con Serbia, y Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia poniendo en marcha el sistema de alianza. Después de que Alemania atravesara sus tropas en Bélgica, Reino Unido se incorpora a la guerra. Bloques rivales. La Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, posteriormente en 1917 con la incorporación de Estados Unidos. Las potencias centrales. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, a la que posteriormente se unió Bulgaria. Italia inicialmente era aliada de Alemania, pero en 1915 cambió de bando. La guerra de movimientos y la ilusión social. Agosto de 1914. Alemania aplicó el plan Schlieffen para derrotar rápidamente a Francia atravesando Bélgica. Esto falló debido a que Bélgica denegó el acceso de las tropas alemanas, lo que obligó a los alemanes a obligar a sus tropas a atravesar Bélgica de todas maneras. La batalla del Marne. En septiembre de 1914, las fuerzas francesas y británicas detuvieron el avance alemán cerca de París, obligando a ambos bandos a atrincherarse. El estancamiento. Se estableció un frente continuo de más de 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. La guerra de trincheras, el infierno en la tierra. Frente occidental. Las trincheras podían extenderse cientos de kilómetros protegidas por alambradas, nidos de ametralladoras y artillería pesada. Condiciones brutales. Los soldados sufrían enfermedades como el pie de trinchera, infecciones, piojos y estrés postraumático, entonces llamado shock de guerra. Grandes batallas. Batalla de Verdún. Estrategia alemana de desgaste contra Francia. Batalla del Somme. Más de 1 millón de bajas. Nuevas armas, viejas estrategias. Gases venenosos, cloro y gas mostaza causando miles de muertes. Tanques introducidos por el Reino Unido en 1916. Aviación. Pilotos como el Manfred von Richthofen se hicieron legendarios. Submarinos, U-boats. Alemania atacaba barcos comerciales sin aviso. De 1917.
Revolución y entrada de gigantes. La Revolución rusa. El colapso interno de Rusia por hambre y descontento lleva a la Revolución de Octubre. Lenin firma el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, retirando a Rusia de la guerra y liberando tropas alemanas para el frente occidental. La entrada de Estados Unidos. La guerra submarina indiscriminada y el telegrama Zimmermann propuesto por México para atacar a Estados Unidos, impulsan a Estados Unidos a unirse a la Entente en abril de 1917, adoptando recursos frescos, tecnología y millones de soldados. El fin de la guerra, el colapso de las potencias centrales. Ofensivas finales alemanas. En la primavera de 1918, últimos intentos desesperados de ganar antes de que lleguen más soldados estadounidenses, fracasan ante la superioridad aliada. Las revoluciones internas. El Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano se desintegran por rebeliones nacionalistas. Alemania sufre huelgas y motines navales. El armisticio del 11 de noviembre, Alemania, agotada y sin aliados, firma el armisticio en un vagón de tren en Copenhague a las 11 horas del 11 de noviembre de 1918. Un mundo transformado, las consecuencias devastadoras. 16 millones de muertos. Muertos totales, civiles y militares en 4 años de conflicto. 20 millones de heridos y discapacitados. Millones de secuelas, millones con secuelas físicas y psicológicas de por vida. 338 billones de euros. Coste económico en dólares de la época más cara hasta entonces. Tratado de Versalles de 1919. Impone duras condiciones a Alemania. Reparaciones de guerra de 132.000 millones de marcos. Pérdida territorial. Alsacia, Lorena, colonias, además, y muchas más. Desarme militar completo y cláusula de culpa. Esto sembrará las semillas de futuros conflictos. Nuevo mapa de Europa. La desaparición de 4 imperios, el austrohúngaro, otomano, ruso y alemán. Surgen nuevos estados, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia y otros distribuidores caótica de territorios. Crisis económica y social. Endeudamiento masivo de las potencias aliadas, inflación galopante, desempleo masivo y un profundo trauma colectivo. Generación pérdidas, viudas, huérfanos y veteranos militares sin apoyo. El legado de la Gran Guerra. ¿Una lección aprendida? La Sociedad de Naciones, creación de la Liga de las Naciones de 1920 para prevenir futuros conflictos mediante diplomacia. Sin embargo, carece de poder real y EUU, Estados Unidos, nunca se une limitando su efectividad. El auge de la ideología radical. El descontento, la humillación y la inestabilidad económica allana el camino para el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el comunismo en Rusia. La guerra acabaría con todas las guerras. Una trágica ironía, la promesa que sería la última guerra presagia exactamente lo contrario. Solo 21 años después estalla la Segunda Guerra Mundial, aún más devastadora. La Primera Guerra Mundial no resolvió los conflictos que la provocaron, sino que los transformó y los amplificó, sentando las bases de un siglo marcado por el conflicto, la ideología y la búsqueda desesperada de la paz.